En este video les voy a hablar sobre el Renacimiento, la religión y la monarquía en la Edad Moderna. La Edad Moderna inicia gracias a las profundas transformaciones que se dieron en Europa durante las últimas décadas del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI. Entre los acontecimientos más importantes de la Edad Moderna están los grandes avances científicos y tecnológicos al inicio de la Edad Moderna, los grandes descubrimientos geográficos que permitió el conocimiento de la mayor parte de la superficie terrestre, lo que permitió que el continente americano fuese colonizado por los españoles y Portugal. El Renacimiento, es decir, el florecimiento de las artes y las letras en Europa occidental, así como la trascendencia de la reforma y la contrarreforma religiosa, que se dio debido a que una parte de creyentes desconocieron al Papa y formaron su propia religión. El humanismo, una nueva forma de concebir al ser humano, y la formación de grandes monarquías europeas y los nuevos estados del siglo XVIII. El Renacimiento fue un fenómeno histórico que tuvo su origen en Italia en el siglo XIV y XV. De Italia se extendió lentamente por Europa. En este periodo reflorecen las artes y las ciencias después de los sombríos siglos de la Edad Media. En el aspecto artístico, la llegada del Renacimiento supone un cambio de los elementos góticos por los elementos de la cultura grecorromana. Uno de los cambios más destacados es la aparición de la perspectiva, que consiste en la representación de la tercera dimensión. Se construyen sobre todo iglesias y palacios, pero también villas, ayuntamientos, universidades, hospitales y bibliotecas. Entre ellos destacan la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia en Italia, la Basílica de Espíritu Santo en Italia, el Palacio de Pitti en Florencia, Italia, el Hospital de los Inocentes en Italia, cúpula de la Basílica de San Pedro en Roma. En cuanto a la escultura, destaca la Piedad de Miguel Ángel. En cuanto a las pinturas, entre sus obras destacan la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Escuela de Atenas de Rafael. El humanismo es un movimiento intelectual europeo ligado al Renacimiento. Se originó en el siglo XV en la península italiana con la inmigración de intelectuales que huyeron de la ciudad de Constantinopla cuando fue tomada por los turcos. Estos pensadores y artistas, al instalarse en las ciudades italianas como Florencia, Venecia y Roma, promovieron la cultura y los valores de las antiguas civilizaciones griegas y romanas. El pensamiento humanista tuvo gran influencia en la investigación científica. Empezó a investigar y a entender el universo por medio de la razón. Es decir, que ya no se esperaba que los problemas se resolvieran por la intervención divina, sino por la capacidad del ser humano de experimentar y generar conocimiento. El desarrollo de la ciencia fue posible a través de la observación, el razonamiento y la investigación. En esta época diversas disciplinas tuvieron un gran avance. Por ejemplo, Nicolás Copérnico logró avances considerables en la astronomía y demostró que los planetas giran sobre sí mismos y alrededor del Sol. A esta teoría se le llamó teoría heliocéntrica. Claudio Ptolomeo propuso que nuestro planeta era el centro del cosmos y que a su alrededor giraba el Sol y los demás planetas. A esta teoría se le llamó teoría geocéntrica. Galileo Galilei mejoró el telescopio y estableció la primera ley del movimiento. Se realizaron estudios de anatomía por medio de la observación de cadáveres, permitió avances en la medicina y que se conociera mejor el cuerpo humano. Los viajes de exploración empezaron al principio del siglo XV. Gracias a los adelantos tecnológicos de esta época, Portugal y España se aventuraron a realizar largos viajes. Entre las principales rutas de navegación destacan la ruta de Bartolomé Díaz, llegó al sur de África; Cristóbal Colón, que llegó a América en 1492 creyendo que había llegado a la India; Vasco de Gama llegó a la India; Pedro Álvarez Cabral llegó a las costas de Brasil en 1500. Fernando de Magallanes emprendió su viaje alrededor del mundo. La religión. Durante el siglo XVI se dio una separación entre los católicos. Esto se dio debido a la corrupción de los principios cristianos que existían.
un grupo de católicos desconocieron al Papa y formaron su propia religión. El movimiento religioso inició por el monje alemán Martín Lutero. Criticaba la venta de indulgencias, rechazaba el poder del Papa, defendía la fe como la única posibilidad de salvación. La monarquía. Durante la Edad Media, el poder de los señores feudales debilitó a los monarcas y frenó el desarrollo del comercio y de los burgos. Ante esta situación, los burgueses, que estaban constituidos por comerciantes, prestamistas e industriales incipientes, y los reyes se aliaron para disminuir el poder de los señores feudales, quienes perdieron sus privilegios y pasaron a ser consejeros de la corte real. La finalidad era construir un estado centralizado y fuerte que permitiera gobernar a los reyes sin depender de nadie, incluyendo el Papa.